La naturaleza había colocado a Venecia en una posición de llave entre el oriente y el occidente, y usado con habilidad de los favores de la naturaleza, habían conseguido superar a sus competidores, rivales, Génova y Aragón. Lo principal del transporte de Europa se hacía en barcos venecianos. Sus galeras llevaban azúcar y especies a Inglaterra, proporcionaban lana inglesa a los tejedores flamencos y llevaban las telas flamencas a las ciudades mediterráneas. El prolongado conflicto con Génova no fue, como muchas guerras medievales, frívolo e innecesario, sino una lucha a muerte, inexorable, por los mercados. La actividad comercial modelaron la política veneciana, y el imperio, cuando lo obtuvo, no era tanto un objetivo en sí mismo como un incidente de sus propios negocios. El mar era el elemento sobre el que se había embarcado toda la fortuna de Venecia, y a la vez la causa incitadora de todas las ambiciones generosas. Los jóvenes aristócratas venecianos hacían su carrera en la marina, en donde encontraban el camino normal de la gloria y de la fortuna. 6 flotas, cada una de las cuales estaba destinada a servir una demarcación distinta, pero construida según un tipo común, de manera que en cada puerto el cónsul pudiera guardar para ellas y proporcionarles piezas de recambio, atestiguaban el espíritu de empresa y la previsión del gobierno veneciano, por lo que se refería a la administración de la marina. De modo específico, la política exterior de Venecia se había organizado desde antiguo, impulsada por la triple necesidad de asegurar la costa de Dalmacia, de obtener para la ciudad una segura base agrícola en Italia y de controlar aquellos pasos de los Alpes que eran necesarios para sus convoyes de mercancías. Al perseguir estos objetivos, la República había entrado en conflicto en distintas épocas con la monarquía húngara y con los dueños de Padua y Verona, 1412-1447, pero en la primera unidad del siglo XV su único adversario peligroso era Filippo Maria Visconti de Milán, quien con el auxilio de su famoso condottiero general Francesco Carmagnola en 1421 había conseguido una posición dominante en el norte de Italia. ¿Podía Venecia quedarse quieta mientras su ambicioso rival consolidaba su poderío? ¿Podía confiar en que no atacaría a Verona en el momento que le fuera más propicio? ¿No era el ataque sobre la llanura lombarda la única garantía suficiente de seguridad? El joven Foscari, en 1421, insistió vehementemente en el caso de la guerra preventiva, pero a ella se opuso el viejo dux Mocénigo, con argumentos como los que los prudentes de cualquier época hubieran presentado en contra de dicha doctrina inmoral. Así, mientras el sensato viejo vivió, la guerra preventiva fue evitada, pero en 1423 Mocénigo murió y Foscari ocupó su lugar como dux. Ya no predominó la voz de la paz en los consejos del gobierno veneciano, y con Florencia, que insistía en la guerra, y Carmagnola, que desertaba de su lado, Venecia comenzó las hostilidades contra Filippo María. La República de San Marcos tuvo pocos motivos para sentirse satisfecha de su decisión. En el mercado militar había otras espadas, además de la de Carmagnola, especialmente la de un tal Francesco Sforza, hijo de un distinguido condottiero de la Romaña, hombre de un inmenso vigor físico y de gran resistencia, que había de revelarse en estas largas guerras como soldado magnífico e ingenioso, y como uno de los más sagaces políticos de su época. Carmagnola no estaba a la altura de tal contrincante, y después de algunas victorias iniciales despertó peligrosas sospechas en los patronos que le tenían a sueldo. Cuando la flota veneciana fue destruida en 1431, el gobierno quiso saber lo que estaba haciendo su versátil general. Lo atrajo a Venecia, tendiéndole un lazo, y allí lo hizo juzgar secretamente, ejecutándolo públicamente como traidor. El férreo valor de Venecia, aniquilado solemnemente un famoso y popular condottiero, fue admirado por todos como prueba de una resolución casi inhumana para colocar los intereses civiles por encima del poderío militar, pero no dio lugar a victorias ni a aciertos. Cuando murió Filippo María en 1447, no dejando heredero masculino, la prudencia hubiera aconsejado hacer ofrecimientos de paz al nuevo gobierno republicano, débil e inseguro, lo mismo que antaño, que se estableció en Milán, pero en una hora aciaga y bajo el impulso de la obstinación del mismo partido que había sido la causa de todos los males, Venecia decidió abatir a su rival.
No había contado con el fuerte condottiero que había tomado la precaución de casarse con la única hija del último Visconti, y tal equivocación vino a constituir la oportunidad de Sforza. Apareciendo como el defensor de la joven república, comenzó por derrotar por mar y por tierra a los venecianos, y luego, cuando Venecia se vio tan humillada que llegó a implorar su alianza, se volvió contra sus antiguos amigos y patronos y se hizo él mismo dueño del Estado milanés. Después de 25 años de casi continuas luchas, Venecia tuvo enfrente a un duque de Milán, en comparación con el cual Filippo Maria Visconti era un niño en cuanto a astucia y fuerza. Podía dudarse de que Sforza hubiese podido llevar a cabo su golpe de estado sin la súbita revolución política de Florencia. El condottiero milanés contó con la ayuda de la opulenta bolsa de su amigo Cosme de Medici, un hombre de negocio florentino que en 1434 fue llamado del destierro y que se había convertido en el efectivo regente de su estado. Este frío observador se había llegado a convencer de que el verdadero enemigo del comercio de Florencia era Venecia más que Milán. Florencia, la capital espiritual de Italia, la patria del Dante, de la familia de Petrarca y de Boccaccio, era renombrada en el aspecto material por su banca, por su comercio y por sus manufacturas de tejidos. En la gran lucha entre güelfos y gibelinos, Florencia, para la que era odiosa la idea del imperialismo en cualquier forma, abrazó el partido papal y en consecuencia el francés, y como Florencia no vivía solo de ideales políticos o religiosos, sino que estaba alerta a todas las oportunidades, se enriqueció con su papalismo, convirtiéndose en el banquero de la curia romana. Ser banquero en gran escala es, a la vez, ser diplomático y político. Los negocios bancarios de Florencia la pusieron en relaciones con los gobiernos de muchos países. La gran familia de banqueros de los Acciaiuoli, que pueden considerarse como los Rothschild del siglo XIV, y un primer ministro a Nápoles, un señor a Malta, un déspota a Corinto y una dinastía de duques florentinos a Atenas. Con todo, a pesar del florecimiento de las finanzas cosmopolitas y de los grandes negocios, el espíritu del pueblo florentino había continuado siendo apasionada y celosamente igualitario. Mientras ninguna familia podía admitir la superioridad de otras, todas eran ambiciosas como la primera. Estas tendencias inconstantes, celosas y henchidas de ambición se reflejaban en una constitución enteramente incompatible con un gobierno eficaz. Había un furor para elegir frenos y contrafrenos, para elecciones y suertes, para fijar plazos cortos para el desempeño de cargos, así como para limitar el poder efectivo de los grandes gremios o de las comunidades mercantiles. Si, a la vez, los nobles y las clases obreras no hubieran carecido de franquicias, podría definirse la vieja constitución florentina como una democracia doctrinaria hasta la locura. El gonfaloniero de la justicia, jefe de la señoría, o sea, del gabinete de Estado, solo podía desempeñar su cargo durante 2 meses. Ninguna posición de la señoría podía convertirse en ley sin los 2/3 de mayoría en cada una de las 5 comisiones o asambleas distintas. Sería difícil concebir medidas mejor calculadas para rebajar la dignidad y poner frenos a la eficacia del gobierno. La primera vez que fue puesta a prueba esta constitución fracasó fatalmente. Cuando Florencia comenzaba a sentir la amenaza de sus vecinos y cuando empezaba a prevalecer la idea de que la ciudad no se bastaba a sí misma, sino que necesitaba la adquisición de las comarcas circundantes, si era preciso consolidar sus relaciones comerciales, las minuciosas precauciones de la vieja constitución, que era tan popular que nadie se atrevía a descartarla, tuvieron que ser evitadas. La parte güelfa, una organización del partido, fue el primer cuerpo fuera de la Constitución que seriamente se dedicó a la tarea de violar el espíritu de la democracia florentina, al mismo tiempo que cumplía su letra. Esta organización no se servía de métodos demasiado delicados, anticipándose en cierto modo a las peores prácticas de los gángsters norteamericanos, pero Florencia no fue nunca una ciudad tímida o sumisa. Los procedimientos violentos de la parte güelfa, combinados con una crisis industrial, produjeron la gran revolución popular de los Ciompi, 1378, que aseguró a las arti minori, o gremios inferiores, un lugar dentro de la Constitución. Pero, aunque la parte güelfa fue despojada en adelante de la influencia de que había abusado, la misma Constitución continuaba siendo tan popular como impracticable, y absoluta la necesidad de soslayarla. En aquel momento crítico de la historia florentina, la dirección de los negocios públicos pasó, mediante una contrarrevolución, a manos de una patriótica familia de hombres de negocios florentinos, que sabía mantener una cierta autoridad efectiva sin injusticia manifiesta o sin concitar el odio público. Maso y Rinaldo Albizzi
Fueron los regentes sin corona de Florencia de 1382 a 1434. Su capacidad de decisión eficaz, su pericia en el comercio, su entusiasmo por el arte y las letras, su combinación de liberalidad para con los pobres, con la ausencia de contemplaciones con los que constituían un peligro, sus estudiadas precauciones para comportarse como ciudadanos ordinarios y para ocultar las verdaderas fuentes del poder, los hicieron aceptables para Florencia y para las ciudades vasallas. Además, había surgido un peligro público. El gobierno de los Albizzi es sincrónico con la amenaza milanesa creciente, cuando los condottieri de Gian Galeazzo y de Filippo Maria estaban en campaña y era necesaria una mano fuerte en el timón. Entretanto, otra familia menos oligárquica, más rica, pero que desde la revolución de 1378 siempre se había distinguido por su adhesión a la causa popular, iba apareciendo gradualmente en primer plano. Los Medici eran banqueros y esta inteligente y notable familia florentina poseía en toda su medida la opulencia, los conocimientos, la amplia influencia en cortes y capitales extranjeras que acompañan siempre al gran banquero cosmopolita. Tan indispensables hicieron en definitiva sus servicios financieros que vino a ser una máxima admitida por todos que una quiebra de los bancos de los Medici representaría el colapso de toda la organización del crédito en Europa. Pero, aunque la banca era la base económica sobre la que los Medici organizaron su dominio de Florencia, ella constituía solo una de las muchas explicaciones de su éxito. Si los Medici eran banqueros, también eran agricultores, que podían hablar de ganado o de cosechas con los ganaderos toscanos, peritos en literatura y arte, y expertos tanto en los más amplios y generosos aspectos del gobierno como en las sórdidas minucias de la intriga política. Cuando se había hecho bajo los Albizzi, se llevó a término ahora en mayor escala y según concepciones más ambiciosas por aquella familia mucho mejor dotada. Los impuestos se seguían utilizando para ayudar a los amigos y para perjudicar a los enemigos. Las elecciones seguían siendo amañadas. Se guardaba todavía la letra de la Constitución mientras se adulteraba su espíritu y se frustraban todas sus intenciones. Por frecuentes que fueran las elecciones, siempre daban por resultado la vuelta de los candidatos medicios. La democracia florentina cerraba los ojos a estas irregularidades manifiestas porque una alta capacidad de gobierno, una espléndida corte, un liberal e inteligente patronato de las artes, unido a maneras sencillas y populares, había asegurado a Cosme de Medici y a Lorenzo, su nieto, un brillante período de poder real. Entre los estados italianos ninguno hubiera podido ser más poderoso, aunque ninguno fue, de hecho, menos eficaz que el reino militar de Nápoles. El destino de los estados tiene poca relación con el encanto de sus climas, con lo romántico del escenario o con la antigüedad del linaje de sus habitantes. Sobre la amable tierra italiana, el hogar privilegiado de vagabundos y salteadores de caminos, que fue tocado un día por los rayos del sol de la civilización griega, flota una tragedia política. Allí nada consigue prosperar durante largo tiempo. El suelo es un palincesto de ruinas y brillantes civilizaciones, de grandes gestas sin consecuencia. Los normandos habían sido reemplazados por los Hohenstaufen en el siglo XII, bajo los que Nápoles se convirtió entre todas las cortes de Europa en la que acaso era mejor y más progresivamente gobernada, pero el poderío de los Hohenstaufen había sido quebrado y las dos Sicilias fueron transferidas por el Papa al dominio extranjero de Carlos de Anjou en el siglo XIII. Desde aquel momento la desgracia siguió a la desgracia. Carlos fue un tirano egoísta y despreciable. Los sicilianos, con un espíritu típico de su isla, se levantaron contra él, pasaron a cuchillo sus oficiales y colocaron su país bajo la égida de la Casa de Aragón, que podía alegar derechos a ella por descender por línea femenina de Manfredo, el hijo bastardo de Federico II. Desde entonces, Aragón estuvo en lucha con Anjou. La guerra fue dura, larga y desde el punto de vista de los angevinos napolitanos un fracaso. La isla quedó para Aragón, la tercera potencia más fuerte del Mediterráneo, ya que Aragón era la confederación del viejo reino interior del Valle del Ebro con Cataluña, cuyo pueblo de navegantes desde antiguo se había aliado con Génova, había rivalizado con Pisa y en lo sucesivo se disputaría con Venecia el dominio de las rutas marítimas. Si con ello Sicilia encontró de nuevo la normalidad, no acabaron los males que continuaron atormentando la Italia meridional. Los angevinos eran una raza ambiciosa, más interesada en la apariencia exterior que en el gobierno. No se contentaron con el reino de Nápoles, además de su condado francés de Provenza. La rama primogénita de la familia llegó a reinar en Hungría, mientras que la rama segundona permaneció en Italia, y como no había combinación territorial que resultase demasiado fantástica para un angevino,
Luis de Hungría invadió Nápoles, con la esperanza de unir los reinos bajo su propio cetro, incluso cuando hubo renunciado a un plan tan descabellado, pudiéndose normalizar la situación de Nápoles, en cierto modo bajo la rama segundona de la familia angevina, Carlos II de Durazzo, su hijo Ladislao y su hija Juana II, 1382-1435, que, no teniendo posesiones en Francia, pudieron identificarse mejor con los intereses napolitanos. La monarquía se cimentó en bases poco sólidas. Las pretensiones de la casa de Durazzo fueron discutidas tanto en Sicilia como en Provenza, y el soberano se tuvo que enfrentar con unos varones que creyeron servir mejor a sus propios intereses, intrigando con un pretendiente extranjero. En estas circunstancias se vio gravemente dificultada la tarea de la monarquía que, en Inglaterra y en Francia, había sido un fuerte poderío nacional, una dinastía forastera, una serie de reyes mediocres y de reinas malas, una incertidumbre y un desasosiego atormentadores, resultado de la disputada sucesión, daban a la política napolitana bajo la casa de Anjou un aire de melodrama rufianesco. Por fin, 1435, en el prudente y el cantador Alfonso V de Aragón, Nápoles encontró un regente que era a la vez un estadista, un verdadero príncipe de renacimiento, enérgico, munificente, cultivado y de momento poderoso. Alfonso comprendió que sólo en estrecha unión con Florencia y Milán podía protegerse su dinastía, seguramente contra los franceses. Esta unión consiguió realizarla. Fue el único triunfo de la política napolitana en el siglo XV, su única contribución al saneamiento político de Italia. Después de la muerte de Alfonso, la combinación se rompió por la traición de Milán, y desde entonces quedó abierto un nuevo capítulo de disturbios para Italia y para Nápoles, de consecuencias tan vastas que para algunos historiadores representa la divisoria de aguas entre el mundo medieval y el moderno.